Muy buenas noches. ¿Cómo están? Con frío, pero hay calor en el corazón, ¿verdad? Sí. Está la fuerza del Espíritu de Dios que nos sostiene, que nos invita a ir más allá en medio de todos los momentos de nuestra vida. Una noche maravillosa para compartir como familia de fe. Y una noche para preguntarnos nosotros mismos qué es lo que necesitamos hacer para vivir según la voluntad de Dios. ¿Qué nos pide el Espíritu Santo para vivir la sinodalidad en la iglesia? ¿A qué nos está invitando el Señor como pueblo de Dios, como familia de Dios? Ese es el tema maravilloso que nos detiene hoy. No se puede caminar en la oscuridad. Cuando una persona intenta hacerlo, lo más seguro es que tropezará. No se puede avanzar a tientas, a menos que haya una luz que ilumine cada paso que vamos dando por el camino de la vida. Para vivir la sinodalidad en la iglesia y poder caminar juntos como familia de fe, necesitamos escuchar a ese Dios que no deja de hablarnos, a ese Dios amoroso, bondadoso, misericordioso, que se acerca a cada uno de nosotros siempre. Y por medio de su Espíritu nos invita a que volvamos a ese amor primero y que descubramos la vida extraordinaria que Dios nos ofrece en Cristo Jesús, Señor nuestro. Caminar juntos no es fácil. ¿A usted le parece fácil caminar con otras personas de otra nacionalidad? ¿A usted le ha parecido fácil caminar con aquellas personas que quizás no conoce tanto? Si a veces no se hace ni fácil caminar con los que están en casa. A veces es difícil avanzar cuando no se tiene claro hacia dónde voy, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que estoy llamado a hacer, y nunca llegamos a hacer lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque no nos dejamos conducir por el Espíritu de Dios. A veces agarramos para donde querramos, pero no precisamente para donde Dios quiere llevarnos, para el camino que Dios quiere mostrarnos. Y por eso, aunque nos acercamos muchas veces a la iglesia, no se vive como verdadera iglesia. Aunque muchas veces asistimos y queremos participar, no estamos teniendo la experiencia verdadera, la experiencia cristiana, porque hace falta la presencia del Espíritu de Dios en la vida del hombre, de la vida de la mujer, de la vida de aquel que está creyendo en Jesús, porque si Jesús está presente el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu está presente Jesús. No hay Jesús sin el Espíritu y no hay manifestación del Espíritu sin Jesucristo. De allí que sea necesario que reflexionemos juntos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que la palabra de Dios quiere iluminar nuestro entendimiento para que en la unidad de su Espíritu pensemos todos juntos como una sola iglesia?
que hoy nos ha reunido, que nos unamos en el sentir de la iglesia. Porque cuando hay espiritualidad, cuando está presente el Espíritu de Dios, hay unidad de pensamiento, unidad en el sentir, unidad en la acción. Y el hombre y la mujer de fe solo se mueven hacia donde el Espíritu de Dios le está indicando moverse. Toda acción en el Espíritu es acción de vida transformadora. Toda acción en el Espíritu le da sentido a todo aquello que estamos haciendo en la iglesia. Entonces, la invitación es que juntos, como familia de fe, reflexionemos hoy y nos detengamos precisamente ante un pasaje que ilumina definitivamente la vida de aquel que se abre a ese espíritu que nos está invitando a escuchar la voz de Dios. Y quiero tomar por un momento la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5. Quisiera tener 3 horas para hablarles sobre este tema. 3 horas para que por lo menos entráramos más profundo en el tema, pero el tiempo no me lo permite. Solo me dijeron que tenía 10 horas para hablar con ustedes hoy. Así es de que aprovechemos los minutos que Dios nos da y entremos con un corazón abierto, con una mente abierta, y dejemos que el Espíritu de Dios nos hable e ilumine nuestra vida hoy como familia de fe. En el capítulo 3, nosotros nos vamos a encontrar con un hombre que está en un momento de oscuridad, como nos lo presenta el pasaje sagrado del Evangelio de San Juan, cuando nos muestra a uno llamado Nicodemo que va de noche a ver a Jesús. Y la pregunta, ¿sí?, que tiene precisamente Nicodemo para Jesús es la que hoy debemos de reflexionar. Porque quizás para entrar un poquito en el contexto, Nicodemo es un judío, es un fariseo, ¿sí?, y es un magistrado. Es un hombre que tiene un puesto importante dentro del fariseísmo en aquel entonces, y una persona conocedor de las Sagradas Escrituras, una persona que es observadora de la ley, y su vida está en ese deseo de tener la vida en el reino de Dios. Pero ha estado de alguna manera, no solo el corazón suyo, sino de otros más que conforman el grupo, que le hace llegar a ver a Jesús en un momento que el Evangelio de San Juan nos lo presenta, era de noche. Para que vayamos entrando un poquito en este tema maravilloso. Era de noche. La noche en el Evangelio de San Juan, ¿sí?, significa un momento de oscuridad, una etapa oscura, tiniebla, en la que no está la luz verdadera, la única que es capaz de iluminar la vida del hombre. Hay resistencia a esa luz, ¿sí? Y quiero leer con ustedes este pasaje así brevemente, pues es demasiado largo para cubrirlo en tan poco tiempo, pero dice el capítulo 3, versículo 1 en adelante, que había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él.
Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Palabra del Señor. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que se necesita de un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, ¿qué significa? Una nueva vida. No se puede ver, no se puede vivir, no se puede experimentar la vida de Dios si no se ha nacido de nuevo. ¿Sí están conmigo ahí? ¿No? Si no hay nuevo nacimiento, no hay nueva vida. Y ahora está hablando Nicodemo y sus palabras nos presentan un diálogo maravilloso. Hay muchos diálogos en la Sagrada Escritura y sobre todo en el Evangelio de San Juan, en 7 discursos maravillosos, milagrosos de Jesús. Este es uno extraordinario, pues es el que nos detiene ante la luz, precisamente, que ahora en Cuaresma tiene un significado glorioso para la iglesia, para nuestra vida de iglesia. Es uno de esos signos, ¿sí?, que necesitamos comprender y que necesitamos vivir, experimentar como familia de fe. Ahora Nicodemo, que siendo maestro, que siendo de un grupo conocedor y buscador siempre de las cosas de Dios y guardando siempre las cosas de Dios, va a hablar a Jesús, pero la Sagrada Escritura no dice que habló Nicodemo, sino su palabra dice así: sabemos. O sea, entra en un diálogo con Jesús y le está hablando a Jesús, no solo él, sino aquellos, algunos otros que conforman también este grupo en la que él se encuentra. Sabemos que has venido de parte de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está. Y está reconociendo, reconoce a Jesús y le reconoce como maestro. ¿Sí? Algo que quizás para nosotros el día de hoy quizás no sea tan fácil de comprender, porque en aquel entonces no se le decía con facilidad o se le reconocía con facilidad a alguien como maestro, pero sobre todo ahora viene un magistrado, conocedor del escrito sagrado, perteneciente al grupo exclusivo de esta corte, ¿sí?, y le está reconociendo como maestro. Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios. O sea, hay algo que le inquieta en el corazón. Mire, si algo hace Dios es que inquieta el corazón del hombre. Si algo hace Dios es que nosotros nos pasamos inquietos. Quizás usted no se lo ha preguntado nunca, o quizás usted ya se dio cuenta muchas veces, pero nuestro ser, nuestro corazón siempre está inquieto y solo logra descansar ¿en quién? En aquel que nos ha dado la vida, aquel que le da sentido a nuestra vida. Cuando no es así, estamos en confusión, estamos en nuestras luchas, estamos en momentos muchas veces que no comprendemos, pero Dios no deja de llamarnos, Dios no deja de invitarnos, su espíritu no deja de provocar en el interior del ser aquello que Dios quiere manifestarnos. ¿Por qué? Porque si desde el momento en que nosotros llegamos a este mundo y Dios insufló su aliento de vida, hay algo en nosotros, pues fuimos creados a imagen y semejanza suya. Y ese Dios que nos crió, ese Dios que nos ha amado desde siempre, no ha dejado de salir a buscarnos, porque quiere encontrarse con nosotros. Y ese Espíritu de Dios
no deja de atraernos, es atrayente. En algún momento de nuestra vida nosotros vamos siendo atraídos por Dios. Y ahora tenemos a un hombre representando a un grupo de los magistrados con un corazón inquieto. Quiere saber porque para ellos la visión del reino de Dios parece como que no concuerda con la visión de lo que Jesús viene a hacer y de lo que Jesús Él es. Y entonces está como con eso en la mente, en el corazón, y le dice: nadie realiza los signos si Dios no está con él. Y Jesús le va a responder: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? No podrá comprender absolutamente nada, porque hay necesidad de volver a nacer. Hay necesidad de tener una experiencia diferente. Entonces, la vida del cristiano está marcada, hermanos y hermanas, ¿sí?, por ese Espíritu de Dios, ¿sí? Y está marcada y Dios no deja de invitarle para que venga y pueda realizarse en él o en ella lo que la palabra de Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero para eso es necesario morir, para volver a nacer. Nicodemo, cuando escucha esto, no comprende, a pesar que es un maestro, a pesar que es un conocedor, se sabía de memoria la escritura, pues desde los 5 años de edad entraban a la escuela y estudiaban la Sagrada Escritura, ¿sí? En la Bet HaSefer a los 5 años de edad, conocedor de los escritos sagrados, conocedor del Talmud, conocedor de todo aquello que el pueblo enseñaba. Y ahora no entiende lo que Jesús le está diciendo y le dice Nicodemo en el versículo 4: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Miren, el pensamiento que está teniendo en estos momentos Nicodemo es un pensamiento en la carne. Yo, viejo, ¿cómo voy a caminar hacia atrás para regresar otra vez al primer día? Es imposible si ya soy de avanzada edad. No es posible que me estés diciendo que hay que volver a nacer de nuevo, si yo no puedo regresar al vientre de mi madre, ¿sí? No está comprendiendo este nuevo nacimiento. Y ante la respuesta de Jesús, se inquieta más el corazón de aquel hombre que no está entendiendo nada. Y Jesús le responde: en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne. No podés estar pensando en la carne, porque yo estoy hablando de otro nacimiento. Y este nacimiento no es un nacimiento terrenal, es un nacimiento de arriba, es un nacimiento de lo alto, es un nacimiento en el Espíritu de Dios, ¿sí? Menciona también el agua, un signo maravilloso de la vida de iglesia, sobre todo en esta Cuaresma, ¿sí? Que nos lo explica un pasaje extraordinario anterior a este, pero no vamos a entrar en ese tema. Que no nazca del agua y del Espíritu, ¿sí? Del agua y del Espíritu, ¿sí? No estoy hablando del nacimiento en la carne. La carne es carne, ¿sí? El Espíritu es el Espíritu. Muchas veces la persona en la iglesia quiere caminar, pero quiere caminar con su vida
llamémosle así, aunque quizás se oiga un poco feo, su vida vieja, ¿sí? Su vida que no es la vida con la que el Señor quiere que le siga hoy. Porque el Señor quiere que el discípulo que está siguiéndole a Él, el que está creyendo en la iglesia, le siga, pero le siga con una nueva visión, con un nuevo corazón, que le siga en espíritu, no en la carne, ¿sí? Lo que es de la carne es carne. Pero si queremos realmente vivir como hijos y vivir en sinodalidad, tenemos que vivir según el Espíritu de Dios, a los que nos da precisamente el hacernos hijos en el Hijo y poder realizar en nosotros la obra de Dios en nuestra vida, que ilumine toda nuestra existencia y comprendamos qué es lo que la iglesia nos pide y qué es lo que el Espíritu nos está invitando a hacer para vivir como una verdadera comunidad, siendo en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, participando como comunidad de fe y experimentando en nuestra vida ese reino de Dios que se está estableciendo en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser. Nicodemo le parece muy difícil. Y por eso Jesús le dice: no te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Respondió Nicodemo: ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió: tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Y ahora Jesús le está haciendo ver a Nicodemo que tiene que cambiar su manera de ver las cosas. No se puede seguir caminando así. No se puede seguir en la oscuridad porque se va a tropezar. No se puede avanzar en medio de las tinieblas. Es necesario venir a la luz. Es necesario tener la experiencia verdadera del Espíritu. Cuando un hombre y una mujer, alguien que dice creer en el Señor, no quiere dejar las cosas de ayer, no quiere dejar las cosas del pasado, que no le van a ayudar para nada en su caminar de ahora en adelante, no puede dar pasos firmes en el Señor. Quizá podrá intentarlo una y otra vez, pero no podrá llegar a ningún lado porque no es esa la vida que Dios nos está invitando a vivir. Hay necesidad de que nazcas de nuevo. Si no es así, entonces es como caminar sin ponerle atención a Dios, que quiere manifestarnos su amor de una manera maravillosa, de una manera extraordinaria. Nacer de nuevo es lo que necesitamos nosotros. Y todos los días se nace de nuevo. Por eso la iglesia nos invita una y mil veces y no se cansará de decirnos: es tiempo de conversión, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de acercarnos, porque todos los días son hechos nuevos. Y todos los días Dios hace las cosas nuevas, pero hace las cosas nuevas cuando yo estoy en Él. Cuando le permito al Espíritu de Dios que haga, que venga a habitar en mí, que venga a morar en mí, de tal manera que en mi ser se manifiesta Jesucristo y el Espíritu de Jesús. Y mi vida es una vida sostenida por el Espíritu del resucitado. Eso es lo que necesitamos en la iglesia hoy. Que nuestra vida pasada
la dejemos a un lado, porque ahora Dios nos está invitando a una nueva vida. Y que le permitamos al Espíritu de Dios que obre en nosotros, que realice en nosotros lo que solamente Él puede hacer, porque yo con mis propias fuerzas no lo puedo hacer nunca. Es por obra de Dios, que se encarne en nosotros esa palabra de vida y esa palabra que en el Espíritu nos revela y nos ilumina. Si no hacemos los cambios necesarios, seguiremos con una vida, pero es una vida sin sentido. ¿Cuántas personas en la iglesia han dicho una y muchas veces, es que yo soy un hombre espiritual, o yo soy una persona muy espiritual, y hoy ya no está en nada? ¿Cuántas personas se han atrevido a decir, es que yo sigo al Señor? Y hoy no están en nada. Cuando se vive en el Espíritu, en una iglesia maravillosa como esta comunidad que nos recibe hoy, el Espíritu de Dios nos sostiene de tal manera que yo me voy a involucrar en todo lo que se pueda hacer en la comunidad, porque yo soy iglesia y yo estoy participando en esta comunidad y me preocupa esta comunidad. Esta es mi familia y como es mi familia, es lo que está amando mi corazón. Cuando no comprendemos qué es vivir en la sinodalidad, nosotros no comprendemos nunca cómo caminar juntos. Y no somos capaces de entrar en diálogos, no somos capaces de acercarnos a los hermanos en la fe, no somos capaces de detenernos ante las necesidades de los otros, porque en realidad el Espíritu del Señor quizás no está en lo profundo de nuestro ser. ¿Sí? Solo se es cuando el Espíritu está presente. Solo podemos ser en Dios por su Espíritu. Él es el que hace la obra. Él es el que realiza la obra. Y la iglesia camina por el Espíritu. La misión de la iglesia, el Espíritu es el protagonista de la misión. La iglesia no hace nada sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que conduce. El Espíritu Santo es el que guía. El Espíritu Santo es el que ilumina. El Espíritu Santo es el que vivifica. Y ahora la vida del creyente, la invitación es a vivir la vida nueva. Pero para eso no vamos a volver al vientre de la madre. ¿Sí? Porque la invitación es a vivir reconociendo a Dios, reconociendo al Señor y haciendo lo que el Señor nos está invitando para seguir dócilmente su voz y dejarnos iluminar, haciendo la voluntad cada vez más de aquel que nos está invitando a vivir en su presencia. El mundo necesita conocer al Señor, ¿sí o no? Su familia necesita conocer al Señor, ¿sí o no? Su familia necesita tener la experiencia del Espíritu, ¿sí o no? Pero, ¿quién es el que va a manifestar? ¿Quién es el que va a llevar a Cristo a casa? ¿Quién? Solo el que está en el Espíritu, ¿sí? Porque es impulsado por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y cuando el Espíritu lleva a un hombre o a una mujer, a un creyente, Cristo se hace presente. Cristo se hace presente en todo lugar donde se encuentra aquel hombre y mujer de fe lleno en el Espíritu. Hoy muchas personas se atreven a decir que están en el Espíritu, pero desconocen al Espíritu de Dios. Hoy muchas personas se atreven a decir que Jesús lo tienen aquí y aquí, pero sus acciones nos hacen ver lo contrario. Hoy, con tristeza, podemos ver que a pesar de decir que estamos en la iglesia o que se está en la iglesia, no se involucra en nada de la iglesia. Si hay vida espiritual,
no hay individualismos. Si hay verdaderamente vida en el Espíritu, entonces nos unimos los unos a los otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos une un solo bautismo. Y nadie es más que el otro. Todos somos uno en el Señor. Todos somos uno en una sola iglesia, en una sola fe. Entonces, el que está en el Espíritu, sus características se ven claramente. Pero cuando no está en el Espíritu, es egoísta. Usted quizás conoce a alguien, porque usted no es así, eso es lo más seguro. ¿Sí? Solamente quiere estar con él y nada más que él, ¿sí? Porque solo él es importante. Pero cuando hay espiritualidad, todos somos importantes. Todos somos necesarios, todos podemos ayudarnos, porque el crecimiento espiritual no es solo yo y los demás ahí que vean qué hacen, sino cómo yo ayudo a los otros a crecer también. Porque si yo estoy creciendo, también otros tienen que crecer, ¿sí? Porque todos debemos de crecer en esa vida cada día más y más y más espiritual. Al hombre se le olvida con facilidad eso. Y a veces le da la espalda al Señor. Y a veces no quiere obedecer al Espíritu de Dios que le quiere mostrar el camino y él quiere agarrar para otro lugar. Lo maravilloso de la vida espiritual, ¿sí?, en la iglesia es que ese hombre o esa mujer, toda su vida está en Jesús y es sostenido por el Espíritu del resucitado. Su vida es iluminada de tal manera que hoy las cosas las ve diferente, las comprende diferente, las vive diferente. ¿Por qué? Porque piensa distinto. El que es espiritual no es ilógico. Usted contemple a una persona realmente espiritual y se va a dar cuenta que no es ilógico. ¿Por qué? Porque el espíritu, aquel que está en el espíritu tiene la lógica divina. Está en armonía, en sintonía con el Señor. No anda pensando en otras cosas porque su pensamiento no es carnal, su pensamiento es espiritual, ¿sí? Pero en la iglesia, tanto en esta comunidad como fuera de esta comunidad, debemos caminar espiritualmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que está viviendo la sinodalidad es el que ha clavado y ha dejado todas sus cargas en la cruz. Es aquel que ha dejado todo lo que antes era, pero que hoy ya no es, ¿sí? Porque ha entendido que hay que caminar, pero con una vida nueva. Ha muerto a la esclavitud, ha muerto a aquello que le tenía derrotado y hoy camina libremente porque se siente libre en el Espíritu del Señor. Y vamos a contemplar también una característica maravillosa en los frutos que va dando este hombre y esta mujer. En los frutos de amor, ¿sí? En los frutos del Espíritu, en los dones, en los carismas que el Señor va derramando en cada persona. ¿Y para qué? Para que pueda ser enriquecida la vida de la comunidad. Para que nos pongamos al servicio de la iglesia, porque no es para mí, es para la comunidad. Y nos entregamos de tal manera que vamos comprendiendo poco a poco lo que el Señor nos está pidiendo para poder vivir la verdadera experiencia en la iglesia hoy. ¿Usted conoce a alguno que decía que estaba en el Espíritu y que hoy ya no está? No se confunda usted que solo porque vaya y se involucre en algún movimiento, sea el movimiento que sea, o que venga usted a la comunidad, o que vaya usted a centros de formación, o incluso San Mateo, ¿sí? ¿Ya?
incluso San Mateo, porque puede ser que usted llegó a San Mateo, pero San Mateo no llegó a usted. ¿Ya? Puede ser que usted se haya graduado 4 años de estudio, puede ser que tenga 20 años de estudio, 30 años de estudio, pero si usted no deja que el Espíritu de Dios sobre en usted, usted seguirá caminando en la carne. Usted necesita dejar que el Espíritu obre en usted, para que entonces ese conocimiento que se va adquiriendo se haga vida, se lleve a la práctica, para que podamos nosotros caminar diferente. ¿Sabe? Nicodemo se fue en aquella oportunidad después de ese diálogo hermoso con el Señor y se fue diferente. No crea usted que no entendió nada de lo que Jesús le dijo, ¿sí? Porque él se fue diferente. Tanto es así que la segunda vez que lo contemplamos es en el capítulo 7, versículo 50 en adelante, ¿sí? Lo volvemos a contemplar la segunda vez. Y la tercera vez lo contemplamos en el capítulo 19, versículo 39 en adelante. 3 veces contemplamos a Nicodemo. La primera la contemplamos en la oscuridad. La segunda la contemplamos cuando quieren tratar a Jesús y no quieren comprender la verdad que Jesús está trayendo al mundo, que está dando a conocer al mundo. No quieren aceptar la revelación de Dios para su vida. Pero Nicodemo, en ese corazón inquieto, algo fue haciendo el Espíritu de Dios, porque en aquella segunda oportunidad va a defender, ¿sí? En esa segunda oportunidad algo ha acontecido en la vida de Nicodemo. Algo ha pasado que ahora saldrá él a la defensa cuando todos los que están junto a él prácticamente están diciendo: ¿pero acaso ha creído en Jesús alguno de nosotros? O sea, nosotros los que conocemos todas estas cosas. Pero y vosotros también os vas a dejar embaucar, va a decir los magistrados. Pero esa gente que no conoce la ley, les dice Nicodemo, estoy en el versículo 50, les dice Nicodemo, que era uno de ellos, el que había ido anteriormente a Jesús. Ya no dice de noche, sino anteriormente a Jesús. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle oído y sin saber lo que hace? Ellos le respondieron: tú eres de Galilea, indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Ahora los mismos de su grupo se le están poniendo en su contra, porque él está diciendo: ¿acaso no debemos primero de oír y ver lo que está haciendo? Pero lo mandan a estudiar, lo mandan a la escuela de nuevamente, ¿sí? Es prácticamente lo que le están diciendo, porque no saben nada, pero nosotros sí sabemos, están diciendo este grupo selecto. La verdad, hermanos y hermanas, es que cuando nosotros nos encerramos en nuestros pensamientos, en nuestra manera de ver las cosas humanamente, nosotros no entendemos las cosas de Dios, porque todo lo propio de Dios es un misterio que debe de revelarse, y es el Espíritu de Dios el que revela, ¿sí? Cuando no hay el Espíritu, nosotros no entendemos nada. Y por eso necesitamos del Espíritu, necesitamos del auxilio del Espíritu. La Sagrada Escritura no se puede entender sin el Espíritu, ¿sí? Es más, antes de que fuera puesta por escrito, el Espíritu es el que mantenía todo, sostenía todo, porque es el Espíritu el que va a obrar siempre. Cuando Jesús llega de lo alto, cuando Jesús desciende, cuando Jesús se encarna, ¿sí? Esa vida,
ese asumir la carne se va a dar por el Espíritu. Y la vida de Jesús, el caminar de Jesús es siempre en el Espíritu. Jesús nunca estuvo obrando, actuando, hablando sin el Espíritu. Si se ve a Jesús, se ve al Espíritu de Dios. Si se ve al Espíritu y se experimenta al Espíritu, entonces también se experimenta el amor de Jesús, el amor del Padre. Y cuando el hombre y la mujer de verdad, escuchando a Dios, se abren a la acción del Espíritu de Dios, ese Dios trino hace morada en él o en ella, hace habitación en ella de tal manera que comprende qué es lo que tiene que hacer. Comprende cómo es que tiene que vivir. Y entonces ve la vida en la iglesia, la vida en la comunidad como algo extraordinario, algo maravilloso. Yo no puedo verme sin la iglesia. Yo no veo mi vida sin la comunidad de fe. Yo necesito alimentarme de la misma comunidad de fe. Yo necesito acercarme a la comunidad de fe. Yo necesito compartir con mi familia de fe. Yo necesito sentir de cerca a mi familia de fe. Pero eso solamente se da cuando el Espíritu está en nosotros, porque hay un corazón que está latiendo fuertemente por los otros. Si el Espíritu del Señor no está en nosotros, no nos van a interesar nunca los demás. Pero si el Espíritu de Dios está en nosotros, si Jesús está en nosotros, entonces hay un amor que me lleva hacia el hermano, que me mueve hacia la hermana, que me mueve hacia la comunidad. No me puedo quedar quieto, porque el Espíritu es acción, es dinamismo. El Espíritu es el que nos invita, el Espíritu es el que nos exhorta, el Espíritu es el que nos lleva de un lugar a otro para hacer lo que el Señor está pidiendo que se haga y para vivir según la voluntad del Señor. Cuando no es en el Espíritu, el hombre para haciendo a veces lo que se le da la gana y no la voluntad de aquel que le está invitando a vivir en comunidad, le está invitando a vivir en iglesia, le está invitando a experimentar la vida verdadera. ¿Quieres ver el reino de Dios? ¿Quieres experimentar el reino de Dios? Deja que el Espíritu de Dios haga morada en ti, haga habitación en ti y te permita el Espíritu reconocer a ese Dios que te está invitando para que puedas ser el hombre y la mujer que da testimonio en un mundo que necesita conocer a Dios. En un mundo que necesita conocer a ese Dios que le ha amado siempre. Ese poder de Dios es el que hoy nos tiene aquí. Y yo sé que su corazón también ha estado inquieto. Dígame si no es verdad. Yo sé que su corazón ha estado inquieto, ¿sí? Y esta no puede ser una cuaresma que solamente va marcando algunos días, sino una cuaresma que está marcando nuestra existencia por la palabra de Dios, que hoy quiere hacer vida en nosotros, hacerse vida en nosotros. Un tiempo maravilloso para acercarnos a aquel que está siempre buscándonos. Un tiempo maravilloso para poder vivir nuestra relación como iglesia, juntos como hermanos, juntos como familia, en Jesús, en el Espíritu del Señor, para que entonces le encontremos el sabor a Cristo, para que nosotros entonces podamos disfrutar verdaderamente la vida nueva a la que nos está invitando el Señor. No podemos seguir avanzando con la vida vieja, la vida anterior. Ahora tenemos que avanzar en el Espíritu, en una vida nueva, una vida que nos da la fuerza del Espíritu.
es otra característica de aquel hombre, de aquella mujer espiritual. Es fuerte, es valiente, no se hace para atrás nunca, ¿sí? No importa las enfermedades, no importa los dolores, no importa lo que pueda acontecer en su vida, él o ella sabe a quién está siguiendo y a quién le está sirviendo. Entonces hay una fuerza extraordinaria. Cuando nos encontramos con alguien así, esa persona nos da fuerza a nosotros. Dice, en medio del dolor, ahí está presente. En medio de la adversidad, ahí está presente. En medio de esta situación difícil por la que está pasando, ahí está presente. Tenemos el testimonio recientemente de un hermano en el instituto, ¿sí? 3 operaciones en el cerebro a su hijo pequeñito, ¿sí? Y no dejó de acercarse a la iglesia, no dejó de orar, y nosotros no dejamos nunca de pedirle al Señor. Y este fin de semana llegó para compartir con nosotros y llevó a su hijo precisamente para que le viéramos que bendito sea Dios, está recuperándose de todo esto que le estaba pasando. Y él decía, he comprendido que si Jesús está conmigo, ¿sí?, no hay nada que me detenga. ¿Por qué? Porque es ese Espíritu de Dios que es el que está hablando. Cuando alguien nos habla de Dios, verdaderamente está el Espíritu. Está manifestando al mundo lo que Dios ha hecho en él o lo que Dios está haciendo en él y en su familia. Y por eso ese testimonio tiene fuerza, tiene poder, porque es una vida que ha sido transformada por el Espíritu de Dios. Vivir en la iglesia es maravilloso y preocuparse del quehacer de la iglesia es lo que nosotros siempre debemos de hacer. Caminar juntos nunca será fácil, ¿sí?, pero si el Espíritu de Dios está en nosotros, aprenderemos a comprendernos, aprenderemos a respetarnos cada día más, aprenderemos a compartir cada día más, a entrar en relación profunda cada día más, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero si no le dejamos al Espíritu que obre en nosotros, nada se podrá hacer. La invitación, hermanos y hermanas, es dejar que el Espíritu obre en nosotros para que nuestra vida espiritual sea una vida en la que nos entreguemos cada día más y más por amor a Dios, por amor a nuestros hermanos. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Que así como Nicodemo fue atraído en aquella oportunidad y al final de esos momentos de la vida lo vamos a ver junto a su maestro, a su verdadero maestro ahora, Jesús, junto a José de Arimatea en el capítulo 19. Ahora ya está a plena luz del día, ¿sí? Ahora ya no está en la oscuridad, ahora ya está a plena luz del día, ahora está él allí contemplando a Jesús. Ahora aquel discípulo que le seguía a escondidas junto al otro discípulo, que ahora que solo mencionan el nombre, nos lo presenta la Sagrada Escritura, ahora ya no es momento de oscuridad. Hermanos y hermanas, caminemos en la luz. Y el Espíritu es luz. Caminemos en la luz porque en la luz podemos ver y hacer todo lo que tengamos que hacer en el Señor, antes de que llegue la oscuridad. No vuelva usted atrás, sino firmes hacia adelante, porque hay una vida maravillosa de Dios para nosotros y la invitación de Dios para que entremos en esa relación con Él. Tenemos que volver a nacer de nuevo. Y hoy puede ser un nuevo nacimiento en tu vida. Hoy Jesús puede hacer todas las cosas nuevas.
el Espíritu de Dios puede realizar la obra en tu vida y en la vida de todos aquellos con quienes tú compartes este caminar en la tierra. No se nos olvide, somos la iglesia del Señor. Qué privilegio más hermoso poder estar en la iglesia del Señor. Qué riqueza más grande sentirnos familia. Qué extraordinario es sentir el amor de la familia de fe. Ustedes, todos los que estamos aquí, somos una sola familia. ¿Sí? Todos somos solo una sola familia, unidos por un solo bautismo, un solo Señor, una sola iglesia. Hermanos, hermanas, caminemos de nuevo, pero caminemos con una vida nueva, una vida en el Espíritu. Y entonces sí, podremos tener la verdadera experiencia del reino de Dios en nuestra vida y caminaremos contemplando al Señor hasta el final del camino para poder estar eternamente junto a Él. Que Dios continúe bendiciendo nuestras vidas y todas nuestras familias, hoy y siempre.